da mucho gusto estar en este conversatorio con María Laura Alzúa, quien es la autora del documento que comisionó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su regional de América Latina sobre el caso argentino. Este es un trabajo que se publicó en abril de 2020. Estamos haciendo esta conversación en octubre de 2020, o sea, ha pasado bastante tiempo. Y la primera pregunta que te haría, María Laura, es, pues además de contarnos dónde estás ahora, dónde estás haciendo tu trabajo, eh, es frente a esa primera mirada que hicieron ustedes al comienzo de esta pandemia, eh, ¿cómo ves ese diagnóstico que ustedes hicieron en ese momento? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué cosas se dieron? ¿Qué cosas no se dieron de lo que ustedes estaban pensando hace ya casi 6 meses? Así que bienvenida y me da enorme gusto y placer volverte a encontrar, especialmente en este contexto. Bueno, gracias Mauricio, lo mismo, una alegría volverte a ver y que me entrevistes. Bueno, yo trabajo en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, el CETLAS, en la Universidad Nacional de La Plata, soy la subdirectora y soy profesora en la universidad también. Y nosotros nos especificamos en políticas laborales y sociales, así que por ahí aparezco un poco sesgada, por eso el documento lo hicimos con mi colega Paula Gossis, que tiene más conocimiento de mercados financieros y cosas macroeconómicas. Y bueno, voy a tratar de hacer un resumen de nosotros, digamos, que las condiciones iniciales, cuando Argentina, digamos, recibe, como el resto del mundo, el golpe inicial del COVID, Argentina estaba en una situación política y macroeconómica y social comprometida, o sea, veníamos de muchos años de estancamiento en el crecimiento del PIB, con niveles de pobreza e inflación creciente y con una situación fiscal comprometida. Varios años de recesión, entonces eso fue, digamos, como que toma a la Argentina muy, muy mal parada para comenzar. A la vez estaban por ingresar en un proceso de renegociación de la deuda externa, o sea, el COVID fue la tormenta perfecta de un barco que ya venía tapando agujeros importantes. No era una crisis coyuntural, sino una situación económica resultante de muchos años de estancamiento económico. Entonces, cuando el gobierno decide en un primer momento establecer una cuarentena muy dura, yo supongo, digamos, siguió lo que se hizo en otros lados del mundo, que bueno, era tratar de contener el virus lo más que se podía con el objetivo de preparar el sistema de salud pública. Eso obviamente llevó, digamos, agravó el parate que había mucho más, lo primero que uno esperaba era, digamos, un fuerte impacto en los mercados laborales, sobre todo en los sectores más informales que necesitan sí o sí trabajar para tener algún sustento económico. Además, estos también son los sectores que son los que menos potencialidad tienen para hacer cualquier tipo de trabajo remoto. Entonces, eso nosotros en el documento pusimos que iban a ser los sectores más golpeados, como en todos los países, ¿no? Y como efectivamente ocurrió. Exactamente, sí. Paralelamente hubo, digamos, obviamente, una gran destrucción de empleos formales, a pesar de medidas paliativas que se tomaron con menos posibilidad de financiar los mega déficits fiscales que vimos en países de Europa o Estados Unidos, porque nosotros ya veníamos de una situación fiscal comprometida. Entonces hay un gráfico que hace el Economist que dice, bueno, dureza de las medidas y gasto fiscal, y Argentina no tenía medidas muy duras, pero el paquete COVID tenía un límite. Y al no tener tampoco acceso a los mercados de crédito internacionales fue monetizado, lo que eso patea el riesgo también para adelante de una inflación. Cómo salir, de una inflación, sí. y cómo salir de eso. Las principales medidas que se tomaron en ese momento fue, bueno, un cierto refuerzo de nuestro programa de transferencias monetarias condicionadas, que es la asignación universal por hijo, cierto refuerzo de un programa alimentario,
y lo que se llama ingreso familiar de emergencia, que era un subsidio que se iba a dar primero por una vez, 2 veces, y se fue continuando, que era principalmente condicional a que uno no tuviera ingresos formales. O sea, obviamente los ingresos informales no se pueden monitorear, y ciertas condicionalidades para qué tipos de programas sociales ya se accedían. ¿Beneficiarios diferentes de los del primer programa? Sí, porque el primer programa es nuestro CCT, o Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas. Esto se llama ingreso IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, y era un pago, una transferencia a hogares que no tenían, que no recibían otros programas en principio y que no tenían empleo formal. El primer problema que nos encontraba, que el gobierno se encontró con esto, es que pasó en Perú también, que hubo 10 millones de personas que eran elegibles para este beneficio, y había muchos que no estaban bancarizados. Entonces, eso también es una buena oportunidad para la inclusión financiera. Totalmente, sí, eso fue una oportunidad interesante. Yo estoy supervisando una tesis de un alumno mío que se fue a hacer una encuesta en los no bancarizados, y fue súper interesante porque encontró un montón de barreras a la bancarización que tenían más que ver con el desconocimiento de la existencia de todos los instrumentos financieros gratuitos. O sea, era una barrera de acceso a la información que muchas veces cuando se diseñan programas de inclusión financiera no se tienen en cuenta, que hay todavía el acceso a la información sobre cómo operar un instrumento financiero digital es bajo en Argentina, para adultos mayores, para gente muy vulnerable, pero bueno, esto es una cosa aparte del documento, Sí. ¿no? Te hago una pregunta sobre esas transferencias. Sí. ¿Se han mantenido hasta ahora? Se han mantenido, se hacen pagos bimestrales, son, 10.000 pesos, que es menos de un cuarto de la línea de pobreza. Y bueno, cuando se hace un pago se discute si va a venir el que sigue o no. No está asegurado. O sea, no está, la continuidad no está asegurada. Claro. ¿Y en la focalización son hogares pobres o pobres y vulnerables también? No, ha sido, la focalización es muy amplia, han sido desde hogares pobres, y eso también lo descubrió mi alumno, gente que realmente está en hogares pobres y después clase media que se había quedado sin ingresos formales. O sea que adentro de los que cobraron el ingreso familiar de emergencia, yo veo como 2 grupos distintos. Uno son los ultra vulnerables que no tenían otros beneficios sociales, jóvenes que no tienen hijos, entonces no cobran la transferencia monetaria condicionada, o sea, un grupo realmente vulnerable, y después un grupo que perdió de golpe sus ingresos formales. Entonces, el desafío, yendo un poco más adelante, que en el documento no lo vimos, es cómo segmentar y atender socialmente estos grupos que son distintos y que pasada la crisis inicial el mismo instrumento no sirve. O sea, cómo hacer que la gente que perdió el empleo formal vuelva a integrar al mercado de trabajo, y los que quedan vulnerables, que no tenían protección, sigan con algún piso de protección social. Es la pregunta que se está haciendo. Es la pregunta del millón, América ¿no? Latina toda, bueno, el mundo todo, porque primero es muy difícil desmontar estos programas porque la pandemia sigue, sí. Y bueno, como vamos a ver más adelante en el caso de Argentina, está haciendo aún más estragos ahora que antes. Pero hacia adelante son grupos que aún en un escenario sin pandemia necesitan apoyo, pero probablemente más apoyo para conseguir un empleo formal que para tener una transferencia monetaria sin condicionamiento. Entonces, ¿cómo van a evolucionar estos programas? Pues va a ser la pregunta de mañana, pero, sí. Pero bueno, retomemos el tema del documento, porque ustedes también hablaban en abril de otras posibles ramificaciones de esta crisis que tenían que ver con el comercio internacional, con los mercados financieros. Te pregunto hoy, 6 meses después, ¿al fin estos elementos también fueron agravantes de la crisis, o más bien la crisis se convirtió más exclusivamente en el tema de la salud pública? No, bueno, hay como 2 cosas para separar. En términos de salud pública, el crecimiento inicial de casos, incluso hoy con la cantidad de casos que tenemos, el vaso medio lleno es que no se desbordó el sistema sanitario como en otros países. O sea, incluso con esta cantidad enorme de casos que tenemos, el sistema sanitario responde, y las terapias intensivas no están, están llenas, pero como que por ahora, y esperemos, aguantan.
Por otro lado, el tema de Argentina tenía que renegociar la deuda y renegoció su deuda con cierto grado de éxito, pero tiene un problema financiero muy importante, que es la pérdida acelerada de reservas internacionales y una posición muy frágil del Banco Central para prácticamente sin poder de fuego para defender el valor de la moneda. Entonces las expectativas de devaluación, las restricciones financieras, todos los dólares paralelos que surgen, que han surgido muchas veces en la historia de Argentina, generan mucha incertidumbre en un contexto que es complicado, porque la crisis sanitaria, no sé, por ejemplo, uno toma Europa estaba como en un sendero de pseudo recuperación y ahora viene la segunda ola. Entonces, la salida de esta crisis no es una crisis en donde sostener a la demanda va a ayudar, porque hay como mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el proceso de recuperación. Entonces, si a eso le sumamos la incertidumbre macroeconómica argentina y una situación financiera muy, muy inestable, el futuro es realmente, está, digamos, por lo menos en el corto plazo, bastante comprometido. En términos de comercio exterior, bueno, yo no soy una experta, pero los productos que exporta Argentina habían bajado de precio, ahora recuperaron un poco. El problema es que Argentina tiene unos impuestos a las exportaciones altos, entonces eso también, si bien en el mediano plazo, en el corto plazo son potenciales ingresos fiscales y reservas que entran al Banco Central, que bueno, digamos, hay que ver cuántas entran, en términos de incentivos de largo plazo Sí. no ayudan, ¿no? Pero quizás, y es bueno que esté pasando eso. El panorama, y no solo en Argentina, en América Latina al principio se veía como una mezcla de muchos choques que eran, pues, al mismo tiempo desbordantes, pero hoy parece que es más el problema de la salud, porque los precios de los productos de exportación se han venido recuperando. Argentina logró, como tú lo dijiste, renegociar su deuda, es decir, logró contener un poco estas otras áreas problemáticas para que hoy el problema pueda estar más focalizado o se pueda concentrar más en el tema de la salud, ¿no? Sí, igual Argentina tiene un problema hoy de credibilidad importante, o sea, hay bastante, el tipo de cambio del mercado negro o ilegal tiene una brecha con el dólar oficial de 130%, no se cambia todos los días. Hay un problema de expectativa fuerte, que yo creo que necesita como medidas fuertes para cambiarlas en el corto plazo. Pero bueno, unido unido decir. al problema en un mundo que en este momento, si conseguir financiamiento internacional para muchos países es muy barato, entonces si a Argentina le resulta caro es porque hay algunos factores en Argentina adicionales. Claro, las famosas condiciones iniciales importan sí. mucho y las condiciones iniciales de Argentina no eran buenas, hacen el país particularmente vulnerable y limitan su capacidad de respuesta ante la pandemia. Hemos visto que Argentina pues, ha tenido un aumento grande en el número de casos y la pregunta es, ¿por qué crees tú que Argentina está siendo hoy más como la excepción en América Latina? Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, digamos, esto es mi opinión personal, no refleja lo que muchos epidemiólogos o especialistas en salud pública discuten. Digamos, te voy a decir una opinión de economistas, y los economistas, como todo el mundo opina de economía, podemos extendernos a otras áreas, pero digamos, hay que tomarlo tomémonos esa licencia. Sí, nos tomamos esa licencia. Yo creo que las medidas iniciales de un confinamiento total muy estricto, con el intento de fortalecer el sistema de salud público, tenían cierto racional. No sé si en un país donde hay, digamos, una gran cantidad de población que vive en condiciones de hacinamiento, sin infraestructura y todo, era lo ideal, porque es muy difícil mantener a la gente que vive sin agua, en un cuarto pequeño, sin cloacas, toda junta, pero bueno, eso, digamos, inicialmente hubo una contención importante de los casos. Después las medidas de confinamiento en gran parte de los centros urbanos se relajaron de hecho en la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que digamos que vive mucha gente, y en el Gran Buenos Aires, y se relajaron específicamente por los gobiernos provinciales en muchas capitales de provincias.
Inicialmente, obviamente, el foco de casos fue el área metropolitana de Buenos Aires, que tuvo la mayor parte de los casos, digamos, sin un desborde mayúsculo, y después esto se expandió a las provincias. Ahora, ¿por qué crecen tanto los casos? Bueno, digamos, lo que dice la parte de la gente dice que Argentina tuvo una insuficiente cantidad de testeos y política de rastreo, que eso hizo que la enfermedad penetrara como mucho más que países en donde se pudo rastrear y contener mejor. Eso puede ser parte de la respuesta. De todas formas, estamos ante una enfermedad que tiene un porcentaje de asintomáticos que contagian muy importante, entonces solo rastrear a los sintomáticos tampoco es que va a ayudar a contenerlo para siempre, o sea que la estrategia a revisar sería, bueno, esto está, esperemos que no desborde el sistema sanitario y sí. yo Y creo hay que muchas cosas sí. y reforzar campañas de salud pública de distanciamiento social, lavado de manos, uso de máscaras, creo que es eso el lugar por donde se tiene que abordar Así es. el tránsito lento hasta la vacuna, ¿no? Así es. Y es que hay muchas cosas que no sabemos de esta pandemia. Hay algunas que ya sabemos, que la informalidad importa mucho, la urbanización, la densidad poblacional, todo eso incide, pero hay otra gran cantidad de factores que son difíciles de explicar. Bueno, ustedes tienen al otro lado del Río de la Plata uno de los casos más exitosos en el mundo. Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre Uruguay y Argentina? Entre muchas otras diferencias, por supuesto. Sí, entre otras. ¿No? No, seguro. Yo creo que ahora Argentina, si bien en el área metropolitana están bajando los casos y digamos ya la situación de crisis parecería estar superada, tiene una situación de casos totalmente crecientes con un recorrido, te diría, casi a Europa de abril o marzo en las provincias. O sea, provincias chicas que tienen aumentos de casos muy, muy altos. Y bueno, eso es un problema. María Laura, me gustaría terminar la entrevista con una pregunta del tema del que ustedes son unos verdaderos expertos, porque tú trabajas en el centro que tal vez tiene el mayor reconocimiento en América Latina en todos los temas de desigualdad y pobreza. ¿Cómo estás viendo las consecuencias? Pues te pregunto por Argentina, pero si me quieres hablar de América Latina, porque yo sé que ustedes cubren toda América Latina, sobre pobreza y desigualdad, es decir, las famosas secuelas. ¿Qué tan duraderas y sobre todo qué se puede hacer? Yo creo que las secuelas van a ser duraderas en toda la región, en Argentina en particular, o sea, Argentina, las cifras, bueno, hablan, la cifra puntual no importa, pero con un crecimiento importante, alrededor del 50 más menos, no sé, eso, los chicos que en el CETLA siguen los datos día a día te pueden decir estadísticas mucho más detalladas, pero digamos, eso va a persistir porque la destrucción de empleos formales de Argentina ha sido fenomenal. Por cada empleo formal que se destruye, no sé cuánto se desencadena el empleo informal, o sea, el que pierde su trabajo y era de clase media, despide a la empleada doméstica y a un montón de cosas que están en la economía informal. Yo creo que eso nos va a hacer partir de un nivel de pobreza más alto. La recuperación va a depender de la trayectoria del empleo en el corto y mediano plazo. O sea, en una macroeconomía más estable, la recuperación del empleo va a ayudar a reducir la pobreza. Ahora, yo no veo en el corto plazo una recuperación del empleo fuerte, precisamente porque la crisis sanitaria es muy importante. O sea, la incertidumbre sobre la demanda futura hace que no sea otra crisis macroeconómica de las que tuvimos. Incluso si uno lo compara con crisis, no sé, la del 2001, en donde después no había incertidumbre sobre qué iba a pasar. O sea, acá si la gente se enferma, no quiere salir de la casa, no quiere consumir. O sea, es muy difícil pensar en una recuperación del empleo como saliendo de una crisis macroeconómica tradicional. Esa es mi opinión. Lo cual quiere decir, un paso adicional de esto es que se requieren medidas de intervención muy audaces sobre el mercado laboral. Es decir, por sí solo no se va a dar. Sí. Hay que impulsarlo, hay que apoyarlo. Y yo creo que esta va a ser una etapa en América Latina muy activa en la discusión de reformas laborales y reformas fiscales relacionadas con el mercado laboral.
Totalmente, totalmente. Nosotros, yo tuve unas discusiones con, digamos, con gente de la oficina de PNUD de aquí de Argentina, y una de las cosas es, bueno, digamos, una de las respuestas, eso pasamos a hablar de otro tema, pero una de las respuestas del gobierno fue el subsidio a las empresas para que mantuvieran los empleos formales. O sea, el gobierno pagaba directamente parte de los sueldos. Bueno, eso va, digamos, hay redefinirlo y mantenerlo, pero la asistencia, o sea, cualquier empleo formal que se pueda sostener o que se pueda crear es muy importante. Entonces, los incentivos a la creación de empleo formal, cualquier cosa que baje la falta de previsibilidad sobre despidos, indemnizaciones, industria del juicio y demás, es muy importante. O sea, yo creo que que los esfuerzos se tienen que enfocar en cómo volver a crear parte de los empleos formales que se han destruido y que no van a volver en el corto plazo. Yo lo que decía es, el que tiene que, ahora vienen las fiestas, el que tiene que emplear, no sé, tiene una zapatería, por ejemplo, tiene que emplear a alguien para ayudarlo a las ventas de las fiestas. Bueno, este año no va a pasar. Este año las cosas se van a vender online, por ahí nadie va a querer emplear a alguien sabiendo que si lo empleo formal después lo tengo que despedir. O sea, creo que requiere una gimnasia importante de las personas que están de alguna forma vinculadas con las políticas de los mercados laborales para recomponer esto. ¿Cuánto crees tú que va a aumentar la pobreza monetaria en Argentina en puntos porcentuales? ¿Y qué crees, cuál fue el efecto de estos subsidios adicionales, las transferencias monetarias, las condicionadas existentes, las nuevas no condicionadas, el programa de apoyo al empleo formal? Todo eso logró contener ese aumento de la pobreza, Sí. pero no la neutralizó, obviamente. No, digamos, estamos hablando de niveles de pobreza por encima del 50% seguro, con una pobreza mucho más alta en los niños. O sea, y que estaba antes de la pandemia estaba cerca del 40%. Sí, más o menos, era algo 30 y pico, 40. No quiero decir cifras exactas porque mis colegas que trabajan con los números después me van a retar, sí, pero sí. Pero digamos que Argentina es lo que está pasando en América Latina, un aumento de la pobreza monetaria de 10 puntos porcentuales. Sí, totalmente. Ese es el promedio de América Latina. Ese es el piso. Exacto. Y seguramente, no me equivoco si digo que las medidas de transferencias adicionales, los programas sociales, pueden neutralizaron unos 3 puntos de ese aumento. Y puede ser, sí, más o menos, pero no compensa. No compensa. Es decir, el reto hacia adelante es gigantesco porque queda un mercado laboral muy vulnerable, muy frágil, y una pobreza que ha aumentado y que tiene ramificaciones sobre todo, pues tiene ramificaciones sobre la economía y sobre la política. Sí, unido también a una cosa que ha sido realmente un shock para Latinoamérica, que los gobiernos, digamos, lo estamos viendo ahora, pero no dimensionamos sus efectos de largo plazo, que es lo que pasó con el sector educativo. O sea, Latinoamérica cerró sus escuelas, cerró sus programas de educación inicial, los hijos de clases medias altas tienen sus programas de educación online con distinto grado de éxito, pero han quedado la gran parte de alumnos de escuelas públicas de zonas más vulnerables totalmente fuera del sistema. Entonces esa brecha va a ser, o sea, hay cuantificaciones, el Banco Mundial tiene, digamos, cuánto se pierde, digamos, pero eso es una pérdida que va a ser muy difícil de recuperar. O sea, los sistemas educativos tienen que brindar unas respuestas que son un desafío muy importante en sistemas educativos que no eran buenos en sus condiciones iniciales. O sea, cuando si uno mira, no sé, las pruebas PISA, a Latinoamérica no le iba bien antes de la pandemia, y bueno, ¿qué va a pasar de acá en adelante? O sea, eso es así grave. Ahí estamos hablando como de otro capítulo que son unas secuelas muy estructurales, muy de largo plazo, que van a tener efectos hacia adelante por muchos años. Y en esa categoría está la que tú mencionas de la educación, pero también, por ejemplo, se ha afectado la atención en salud para otro tipo de morbilidades, por ejemplo, los planes de vacunación que se han reducido porque la gente no va, o se han dejado de administrar, en fin, y eso tendrá consecuencias hacia adelante. Hay 2 trabajos de esta serie del PNUD-LAC, especialmente transversales, uno sobre educación y otro sobre salud, que vale la pena también que los que nos están oyendo. Sí, yo leí el de educación cuando estaba en preparación y lo recomiendo
porque Muy bien, María Laura. Bueno, pues mira, ha sido maravilloso poder conversar contigo. Estaremos muy atentos a todos estos datos de pobreza que ustedes regularmente publican. Y recomiendo enormemente a los interesados en la economía argentina que se lean este documento, que fue escrito en abril, pero que tiene vigencia, porque lo que se planteó allí de cuáles iban a ser los grandes desafíos siguen siendo los desafíos de hoy. Así que muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, que tengas un buen día. Gracias, Adiós. lo mismo.